Hola, ¿qué tal? Un saludo. Muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí en el programa. De verdad es un placer saludarlos, aunque sea a la distancia. Sí, al contrario, Sebastián Barragán, con mucho respeto, como lo sabes, para el periodismo de investigación que tú y algunos compañeros han realizado durante tantos años y que nos han permitido asomarnos a muchos de los aspectos críticos y difíciles de nuestra realidad mexicana. Pero Sebastián, hoy nos amanecimos con el diario El Universal en primera plana como su noticia principal, la más destacada, este tema de que Peña Nieto y su familia habían sido beneficiados con contratos por 12,000 millones de pesos. Luego leí tu tweet y te pido que a la audiencia y a nosotros mismos nos comentes y abundes sobre este tema, por favor, Sebastián. Gracias, Julio. Fíjate que normalmente a los periodistas nos toca comentar, comunicar las notas, los reportajes que nos salen bien. En Uh-huh. este caso, es un reportaje al que le teníamos mucha ilusión, Rafael Cabrera y yo, porque eran los datos, ya ves, el titular de primera plana de Universal es impresionante. Ajá. Les cuento un poco cómo fue. Me acuerdo perfectamente que la noche que el gobierno mexicano anunció que Donald Trump venía a México para una reunión, en ese momento él era candidato republicano, me acuerdo muy bien que esa noche yo descubrí que existía un registro público de comercio en línea, es una página que administra la Secretaría de Comercio en México, la Secretaría encargada de registrar precisamente los negocios, y Sí. se trata, Julio, de una página que tiene un buscador que es muy fácil precisamente buscar nombres de empresas o nombres de personas, y este buscador te arroja los socios de la empresa o si tal persona o X persona tiene algún tipo de acción en alguna empresa. Entonces, cuando yo descubrí este buscador en 2006, estoy hablando de mediados de 2006, el primer nombre que busqué fue el de Enrique Peña Nieto, y yo lo hice pensando que no iba a encontrar nada, que iba a ser pues una búsqueda estéril, porque Peña Nieto para ese momento ya había sido gobernador del Estado de México, ya había sido candidato a presidencia de la República y presidente en ese momento, pero me sorprendió muchísimo encontrar en primer lugar este nombre de empresa que se llama Plastiesteril, y Uh-huh. es el que precisamente trata el Universal. Entonces, para presentarles esta información, se trata de una empresa que se llama Plastiesteril, y cuando tú la buscas en el Registro Público de Comercio, aparece que Enrique Peña Nieto es el dueño de esta empresa, uno de los accionistas. Se trata de un documento oficial, de una página oficial de gobierno que está hecha precisamente para brindarle certeza a las personas que quieren buscar antecedentes de empresas, por lo cual pues es un escándalo. El presidente de la República en ese momento era socio de una empresa que a su vez estaba asociada con un gigante farmacéutico como Baxter, que es una empresa dedicada precisamente a fabricar y a vender diferentes tipos de farmacéuticos por todo el mundo. Híjole, Bueno, pues eso sonaba una bomba. es una bomba, Julio, porque cuando buscas Baxter en Compranet o Baxter en Internet, lo primero que te salen son contratos multimillonarios, contratos en dólares en todas partes del mundo, porque es una empresa que se dedica, les decía, a fabricar y a vender farmacéuticos que son carísimos en el mercado, y el documento oficial, hay que decirlo, decía que Peña Nieto era socio de esta empresa. Entonces había muchos detalles escandalosos que recuerdo que de aquel mediados de 2016, por ejemplo, que Peña Nieto como presidente premió a esta empresa, la reconoció como la empresa socialmente responsable del año, había fotos con los accionistas de esta empresa. Cuando tú buscas las fábricas, están en Atlacomulco, son impresionantes porque son de tecnología pues mundial, y por decirlo de alguna manera. Entonces la verdad es que sonaba muy bien, era una nota pues, que le teníamos mucha ilusión, pero bueno, como siempre pasa, los reporteros nos topamos. Yo me topé en ese momento con un editor que era mi jefe, en ese momento Rafael Cabrera, de la Unidad de Investigaciones Especiales, lo recordarán porque él es el reportero que inició el reportaje de la Casa Blanca de Peña Claro. Nieto, y cuando yo le comenté este asunto, me dijo, bueno, vamos a revisarlo documento por documento, y me dijo, está bien, el registro electrónico es una fuente oficial, es un documento oficial, pero hay que verificarlo en la vida real. Les voy a enseñar a ver si me sale en esta compartir pantalla cómo se veía el documento. Es este documento, me dicen si lo ven, es simplemente una constitución de sociedad mercantil No, donde no se se ve. escribe Plastiestéril. Uh-huh. Se ve, tú No, dime. no se ve, no se ve, ¿eh? No, me No. regreso entonces Uh-huh. a la normal. Es un documento muy, ¿cómo decirlo? Pues
Sí, un documento de los que, bueno, déjame ver antes de que, porque a lo mejor estás ahorita ahí con problemas técnicos para regresar a la imagen, ¿no? Ah, ok. Ya, listo. Listo. Se trata de un documento del Registro Público de Comercio donde se inscribe la empresa. Dentro de los detalles que siempre llamaron la atención es que el notario público al que acudieron era Alfredo Montiel Rojas, quien posteriormente fue gobernador del Estado de México, y este era el documento que les comentaba. Es un documento oficial donde se inscribe claramente que Enrique Peña Nieto y su padre son los dueños de esta empresa. Aparecían Enrique Peña del Mazo, Víctor Manuel Monroy Naime, Arturo Peña del Mazo, Enrique Peña Nieto y Arturo Peña Nieto como los socios de esta empresa. Entonces, les comentaba que fuimos al registro público que se encuentra en El Oro, que es la oficina registral que le correspondía a Atlacomulco, que le sigue correspondiendo a Atlacomulco en el Estado de México. Pedimos el registro y nos dijeron que no existía un registro electrónico, pero nos ofrecieron enseñarnos una libreta donde se inscribían todos los actos del Registro Público de Comercio. Se trata de una libreta gigantesca, Julio, donde se apuntan cada uno de los trámites que le llegan al notario público, y lo que encontramos en esa libreta gigantesca fueron precisamente todos los actos que se realizaron de esta empresa Plastiestéril, que había un registro en ese momento a mano. Imagínate, eran los tiempos de la prehistoria en términos de registro público. Sin embargo, la tarea principal del notario público es dar fe y dejar constancia pública de cada acto que tenga que ver con una sociedad civil, en este caso la empresa Plastiestéril. Y lo que encontramos, y lo leo de mis apuntes que tomé en aquella época, es que la empresa se creó en 1991 frente al notario público Alfredo Montiel Rojas. Sin embargo, en una asamblea del 6 de noviembre de 1992, Enrique Peña Nieto y su padre Peña del Mazo se vieron en la necesidad, dice ahí, por motivos personales, de poner a la venta sus acciones, las cuales fueron vendidas a 10,000 pesos de la época cada una. De tal forma que yo sigo desconociendo, sigue siendo un misterio para mí, cómo es posible que un documento tan importante no se haya digitalizado, porque hay que decirle al público, Julio, que el Registro Público del Estado de México es uno de los más exactos, precisamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador. El gobierno del Estado se endeudó. Fue un proyecto que hicieron con deuda pública para digitalizar todos los actos del registro público, e incluso cuando tú buscas ahora, siempre llama la atención que el Estado de México es uno de los más completos, de los que tiene la mejor información, incluso es gratuito y te deja buscar en prácticamente cualquier empresa en todo su archivo histórico. Entonces siempre me llamó la atención cómo es que este registro público, que es modelo a nivel nacional, porque se pagó con deuda pública, que está digitalizado al 100%, no anotó un asunto tan importante que viene registrado en esa libreta del notario público de 1992, cuando Enrique Peña Nieto vendió sus acciones de esta empresa y no volvió a tener ningún tipo de trato, digamos, mercantil ni de ningún tipo con esta firma, que después creció impresionantemente hasta hacer negocios multimillonarios. Es, digamos, la información que pudimos recopilar en su momento, Julio. Vaya, pues de veras que toda una clase de periodismo, porque finalmente estamos en presencia, no sé si compartas esta síntesis o este planteamiento que hago, Sebastián, pero el diario El Universal tiene razón al haber utilizado una fuente oficial que todavía hoy da por cierta esa información. Pero en una segunda fase de investigación que pudo haberse realizado, se demuestra que hubo esta venta de esa misma empresa. ¿Así es, Sebastián? Así es, tienes toda la razón, Julio. Si uno quisiera, digamos, hacer una publicación con documentos oficiales, la verdad es que el Registro de Público de Comercio es una fuente de documentos oficiales. Yo te puedo decir que la he usado varias veces y lo que se encuentra uno ahí son documentos oficiales que 90% de las veces son adecuados, están muy bien llenados, son útiles para recopilar la historia de una empresa, y sin embargo ese 10% de documentos que no están bien llenados, pues pasó en este caso. Es, como te decía, es una nota muy grande que sí. Creo que por la gravedad de la nota, por los nombres que implica, por las cantidades de dinero, sí requería ese extra de verificación que una buena nota, un buen reportaje requiere. Imagínate, era 2016, nosotros como equipo
de periodistas habíamos sido despedidos por haber publicado La Casa Blanca. Entonces una historia de este tipo hubiera sido pues un golpe periodístico, estoy hablando de un golpe periodístico pues muy importante para nosotros, hubiera sido una nota muy importante. Sin embargo, por esa importancia que nosotros le concedíamos a esta nota, también mi editor me dijo que era necesario hacer unas verificaciones extra, unas verificaciones que quizá no siempre haríamos, pero que son útiles. En este caso fueron útiles para descartar una nota que yo no volví a tocar el tema, más bien hice una base de datos que la tengo ahí guardada, que es la que estoy revisando precisamente en este momento, pero que desafortunadamente para mí, para nosotros como periodistas, pues no fue la nota que esperábamos. Claro. Pero bueno, nos salvamos de un buen desmentido, me parece que es el que va a seguir a continuación. Oye, Sebastián, y finalmente reportearon y vieron a quiénes se vendió esta empresa y si acaso eran personas relacionadas con la familia Peña Nieto, es decir, ¿el negocio siguió pero con otras personas o eso no alcanzaron a detectarlo? Sí, te voy a dar unos datos que están en el registro público. Vimos unos datos y un contexto que son interesantes, que sí dan para una historia que sí tienen interés público. Sí. Enrique Peña Nieto y su papá salen de la empresa en noviembre del 92 y le venden las acciones a Víctor Manuel Monroy. Es un nombre que quizá no suene mucho en el panorama nacional, pero es un empresario muy importante en el Estado de México. Quizá lo conozcan porque él es uno de los accionistas principales de La Moderna. La Moderna es una empresa que se dedica a hacer pastas, o que su principal negocio es hacer pastas. En Toluca es muy fácil identificarla porque tiene una fábrica muy importante que es referencia. Si tú eres de Toluca, te dicen La Moderna y tú ubicas un rumbo muy específico y que actualmente están en proceso de expansión. Incluso cuando busqué datos de esta empresa, estaban exportando a Estados Unidos pasta y tenían una campaña de publicidad muy fuerte. Me llamó la atención porque este señor Víctor Manuel Monroy en ese momento era uno de los padres fundadores del TEC de Monterrey en el Estado de México, en Toluca. Él es uno de las personas que aportó dinero para llevar a esta escuela al Estado de México, y en ese momento, en el momento de esta transacción, Enrique Peña Nieto estaba estudiando una maestría en el Tecnológico de Monterrey. Entonces siempre me llamó la atención esa curiosidad, digamos, por hablar de algún tipo. Como saben, antes nosotros investigamos que Peña Nieto plagió en su tesis de licenciatura. Fue un reportaje que también publicamos en Aristegui Noticias, y me llamó la atención que me parece que sí hay una historia que investigar ahí, que bueno, Peña Nieto, siendo estudiante del TEC de Monterrey, le vende a uno de los principales involucrados en esta institución educativa en el Estado de México y en el país, sus acciones de la empresa. Y posteriormente esta familia Monroy desarrolla esta empresa Plastistéril hasta cierto punto, luego se deshace de ella y sigue la empresa su camino expansivo en un mercado que es multimillonario, que es importante para la salud, que requiere productos que requieren mucha precisión. A lo que se dedican, creo que no lo había mencionado, es a elaborar ampolletas de agua esterilizada, y estas ampolletas se usan para transportar o para inyectar medicamentos. Entonces es un producto que requiere mucha especialización y le ha ido bien en el mercado, por lo que veo. Es una empresa que ha crecido mucho, pero de acuerdo a lo que pudimos verificar, pues Enrique Peña Nieto directamente no participó en ese negocio más que en el acta constitutiva, que es donde se aparece. Híjole, pues bueno, Sebastián Barragán, muchas gracias por todo este recorrido y por compartir todo este trabajo que han realizado tanto tú como Rafael y otros compañeros en este tema. Pues, ¿habrá alguna otra cosa, algún otro detalle, Sebastián? No, yo creo que aquí va, lo que resta esperar es la respuesta de Peña Nieto, si la da. Me parece que en este caso sí habría oportunidad de un desmentido de información importante que él pudiera dar, y vamos a estar atentos, ¿no? a ver qué sale. Y le seguimos la pista al señor Monroy. Sí, empresarios de toda la vida, del Estado de México, fuertísimos, de los que todo el mundo conoce, los que todo el mundo menciona, pero sí hay un asunto que investigar ahí, sí hay una historia interesante, pero es otra cosa, es otra historia que no tiene nada que ver con me parece que cambia totalmente la pauta del reportaje que se publica en la primera plana del Universal. Pues Sebastián Barragán, muchas gracias. Muchas gracias
por esta oportunidad y seguiremos en contacto. Gracias, con aprecio y respeto a tu trabajo. Gracias. Bueno, pues